Derechos y libertades de la personalidad o de libertad individual. Comenzamos esta presentación audiovisual sobre los derechos al honor y a la intimidad, englobándolos dentro de los derechos personalísimos, pertenecientes a los derechos fundamentales. Estas facultades que tenemos todos los seres humanos, por el hecho de serlo, se encuentran recogidas en el artículo 18 de la Constitución Española, por lo que tienen una íntima relación entre sí. Nos centramos ahora en el derecho a la intimidad. Este derecho ha sido regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Intimidad y a la propia imagen. Es un derecho relativamente nuevo, ya que otras constituciones no lo regulan. La Constitución española lo regula en el artículo 18.1, que cita textualmente: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. A continuación hablaremos del derecho al honor, que protege la valoración que se tenga de cada persona en su ámbito personal o laboral, así como su entorno social y familiar. El derecho al honor es un derecho difícil de objetivar, porque suele tener una significación relativa, que afecta a su régimen jurídico, es decir, no existe un concepto definido del derecho al honor, por lo que obtiene el nombre de concepto jurídico indeterminado. Son titulares de estos derechos tanto las personas físicas como jurídicas. Estos derechos tienen por objeto la vida privada de la persona, por lo que la vida pública queda fuera del núcleo esencial de su protección, sin perjuicio de que las personas se autolimiten y por decisión propia abran su vida privada a la luz pública. Esta apertura está generando hoy problemas como la vida privada de las personas que viven de su imagen y de las autoridades y funcionarios públicos. También la exposición voluntaria en Internet de aspectos de la vida privada, la circulación no autorizada de tal información, el acoso informativo, etc. Aquí la pregunta que surge es la siguiente: ¿se puede fotografiar a una persona mientras toma el sol en topless en la piscina de un hotel sin que ello suponga una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen? Según el Tribunal Supremo, la respuesta es un no rotundo, por mucho interés informativo que la publicación de esa imagen pueda despertar en la opinión pública. Un ejemplo de vulneración del derecho a la imagen referido a las personas públicas y famosas es la protagonizada por el torero Fran Rivera, quien demandaba a la empresa Telecinco y a uno de sus periodistas por difundir en diversos programas de televisión la afirmación de haber visto al diestro comer con la presentadora Ana Igartiburu en un conocido restaurante de Madrid, días antes de su boda con Eugenia Martínez Dirujo. No obstante, muchos famosos han vendido su imagen, por lo que han perdido el derecho a la intimidad que poseían. Sin embargo, la opinión pública no puede traspasar ciertos límites, como es la dignidad de la persona. No existen derechos fundamentales absolutos, pero tampoco hay límites absolutos a los derechos, pues no se puede perfilar dónde acaban unos derechos y dónde empiezan otros. Para ello, es importante delimitar bien cada uno de los derechos. Por un lado, existe el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por otro lado, se encuentra el derecho al honor y a la intimidad, que tiene cada persona con respecto a su ámbito privado. ¿Qué ocurre cuando se colisionan los derechos mencionados? Podemos establecer 3 criterios para resolver los conflictos entre estos derechos. Hay que considerar el papel predominante que tiene el derecho a la información en las sociedades democráticas y ver si la información que se vierte puede entrar en conflicto con el derecho al honor. En los derechos al honor y a la intimidad se desarrollan mediante la correspondiente ley orgánica citada anteriormente, cuya finalidad es la protección y las garantías constitucionales de los mismos. Cabe mencionar, dentro de estos derechos, el derecho a la propia imagen como nexo entre el derecho al honor y a la intimidad. Confiere el derecho a controlar la difusión de nosotros mismos, de nuestra propia imagen. En la medida en que la propia imagen es una manifestación tanto del derecho al honor como del derecho a la intimidad personal, la perturbación de su imagen puede dañar también su honor. Este derecho se configura como una parte esencial del individuo, a la que el ordenamiento atribuye carta de eficacia jurídica con efectos erga omnes. Sus titulares son las personas físicas y no las jurídicas, en la medida en que lo que protege la propia imagen es una apariencia física. A continuación hablaremos sobre una sentencia referida a este tema. La sentencia 139/2007 de 4 de junio sitúa su idea básica en el hecho de que los demandantes de amparo consideran que la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo vulnera sus derechos al honor, intimidad personal y familiar establecidos en el artículo 18 de la Constitución.
A tal efecto, aducen los dos motivos siguientes. En primer lugar, la sentencia recurrida ha realizado una incorrecta valoración del conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho fundamental al honor de los recurrentes, pues el programa no se limitó a informar de la desaparición de una persona y de abrir todas las posibilidades de localizarla, sino que señaló públicamente a un culpable. En segundo lugar, por estas mismas razones se denuncia la vulneración del artículo 20.1 de la Constitución, ya que la veracidad de la noticia ha de exigirse en los términos requeridos en relación con el reportaje neutral a que alude el Tribunal Constitucional en su doctrina. El recurso de amparo debe determinar si existe una vulneración del derecho al honor, intimidad personal y familiar, tal como establece el artículo 18 de la Constitución de los demandantes. El tribunal termina fallando a favor del demandante y sus hijas. La sentencia le otorga el amparo solicitado y por consiguiente se reconoce su derecho al honor protegido en el artículo 18 de la Constitución. El derecho al honor. Debido a que estos medios asociaron al líder de la comunidad musulmana y al imán de Saltat con el terrorismo. En primer lugar, presentar los hechos que ocurrieron en Girona. Un juzgado de Girona ha condenado a un diario a indemnizar con 30.000 euros a Mohamed Atauhil, presidente de la asociación musulmana Al-Hilal de Salt, por vincularlo con el terrorismo islamista en un reportaje y en un editorial. Atauhil actúa como interlocutor de la comunidad musulmana con el ayuntamiento de esta localidad de Girona. Otra sentencia conocida esta semana condena a Telemadrid a indemnizar a Atauhil por calificarlo de imán salafista radical y Rachid Menda, imán de Salt, por asociarlo con el terrorismo. El reportaje del diario titulado El Califa Atauhil impulsa desde su bastión de Salt la expansión salafista. Acusa al mediador de propagar el integrismo islamista y promover una comunidad musulmana segregada y regida por la ley islámica. Atauhil y Menda componen por una simbiosis perfecta. El primer es el auténtico cerebro, mientras que el imán actúa como la voz de su amo, dice el reportaje. El juez considera que el contenido del artículo no es veraz, peca de tendencioso e incita a temer que el integrismo islamista más radical tenga una de sus bases en Salt. No se niega que Atauhil sea salafista, pero una cosa es practicar el Islam en estado puro y otra muy diferente que el salafismo sea una corriente terrorista, integrista o radical. Eso es lo que argumenta el juez. La sentencia critica que el diario publique el reportaje y el editorial el 14 de marzo de 2011. Unos días después del aniversario del 11M y sin justificación informativa para alcanzar mayor repercusión. La sentencia contra la que cabe el recurso condena al citado diario a indemnizar a Atauhil con 30.000 euros por intromisión a su derecho al honor. El juez condena asimismo a ABC a retirar el artículo de su página web y publicar una disculpa al demandante. Rachid Menda, imán de Salt, se presentó en la demanda por la que fue apartado por un defecto procesal no subsanado. De igual manera, una televisión emitió el 7 de octubre de 2010 en su programa Objetivo un reportaje titulado Los dos imanes de la Yihad. En ese reportaje, según la sentencia conocida esta semana, se imputa a los protagonistas un carácter violento, que se les acusa de hacer proselitismo por yihad, guerra a Occidente, y se vincula sus imágenes con atentados terroristas. El reportaje lesiona el derecho al honor de Atauhil, dice el juez, por lo que se califica de imán que ni es imán ni efectúa sermones. El juez destaca que Atauhil es presidente de una asociación cultural y ejerce como el principal mediador de la comunidad musulmana de Salt en el consistorio. Al imán de Salt, Rachid Menda, se le califica en el reportaje de muy radical antioccidental y se le acusa de profesar odio a España. Sin embargo, la lesión al derecho al honor del imán no se deriva de estas calificaciones según el juez, porque coinciden con lo publicado en otros medios. La lesión al honor de Rachid Menda es consecuencia de las calificaciones generales que se han hecho en el reportaje acerca de otros imanes como en Reus, Lleida o Guadalajara. La sentencia contra la que cabe recurso condena a la televisión a indemnizar a Atauhil con 2.000 euros y a Menda con 400. La asociación que preside a Atauhil y magrebines del Perlapau han presentado un proyecto al Ayuntamiento de Salt para construir una mezquita en un polígono industrial de la localidad.